Sí, hola. Buenas tardes. Estamos en la taberna El Cerdo de Babel transmitiendo una edición más de Tribal a través de Facebook Live. Este es un proyecto del Seminario de Literatura Francisco José Amparán, apoyado por el Sistema de Apoyo a Proyectos y Coinversiones Culturales. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla. Voy a describir brevemente cómo funciona. Tribal es normalmente una reunión de 3 artistas, escritores, promotores culturales de distintos colectivos, de un grupo de colectivos que están involucrados en este proyecto, apoyado por la Secretaría Federal de Cultura, en el que participan colectivos de Saltillo, Monterrey, Querétaro y León, Guanajuato. El día de hoy está con nosotros Coatl Sandoval. Él viene de la ciudad de Querétaro y forma parte del colectivo La Increíble Máquina Oral. Y están también con nosotros Liv Vázquez y César Gaitán, miembros del Seminario Amparán de Literatura. Esta sesión está orientada, después de alguna serie de adaptaciones que hicimos en el formato y en el personal que iba a estar en la mesa, está dedicada a un tema que puede ser atractivo para muchos de quienes nos ven y nos siguen en las redes sociales, y el tema es el pop, el modo en que la cultura pop ha impactado y se involucra con el desarrollo con el trabajo de distintos promotores culturales, escritores y artistas. Por supuesto, los 3 escritores, artistas que nos acompañan hoy tienen una especial vocación por esos territorios. Y bueno, la dinámica es esta. Vamos a iniciar con la intervención de cada uno de nuestros invitados, mostrando una parte de su trabajo. Después de esa primera ronda en la que ellos nos muestran su trabajo, vamos a entrar en una dinámica de preguntas-respuestas. Yo hago normalmente 3 preguntas a quienes están aquí. Una al principio hablamos un poco sobre sus procesos de creación, y luego también sobre su relación con la industria cultural, que es otro de los temas que digamos que esta temporada del Seminario Amparán está como muy enfocada en cómo nos relacionamos y cómo producimos cultura a través de este proyecto que se ha denominado coworking, en este sentido del trabajo compartido entre colectivos que además no atraviesa, son colectivos independientes y no están cruzados por la Ciudad de México, sino que están en otras ciudades de forma más aleatoria. Entonces, bueno, sin más rollo, voy a dejar que la dinámica funcione por sí misma. Vamos a conocer el trabajo. En este caso, más que una lectura, cada uno de los autores va a contarnos un poco sobre la dinámica de lo que producen. En el caso de Coatl Sandoval, que además de escritor es doctor y es músico, también trabaja mucho con la producción de audio y con los podcasts y su uso en las redes, ¿no? Y la forma de construir narrativas orales a través del formato de podcast. Él nos va a hablar un poco más de eso. Él, además de ser escritor, es principalmente guionista y también director, y ha producido sus propios audiovisuales en el ámbito del documental y la ficción. Y bueno, César Gaitán, que es un cuentista bastante connotado en estos territorios, también trabaja en distintos ámbitos y está explorando distintas formas de los medios electrónicos, y es un muy devoto videojugador, y me imagino que quizá podremos explorar con él también
ese tema. Todos son videojugadores aquí, ¿verdad? Sí, el único loser. Que es el único loser. La mesa del rincón friki esta vez. Sí, claro, el rincón friki en pleno vino a esta mesa. Entonces, bueno, esta es una presentación a grandes rasgos de este equipo que nos acompaña hoy. Ellos van a hablar cada uno sobre sus proyectos. Esto es Tribal, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. ¿Quieren empezar? Empieza tú. Bueno, pues muy buenas tardes a todos que nos acompañan, mamá, papá, hola, gracias por verme en Facebook. Yo soy Coat S y soy el coordinador de La Fabulosa Máquina Oral. Somos un colectivo en Querétaro que desarrollamos principalmente una primera temporada con varios cuentos fantásticos y también tuvimos el honor de grabar historias del barrio de Sangremal con Juan Valderas Vargas. Entonces, pues desde el principio hemos estado súper interesados en el desarrollo de narrativas a través del audio, a través de la combinación de texto, voz y todos los mecanismos sonoros que se nos puedan ocurrir, principalmente con el gran apoyo de María y Gus, que son básicamente nuestros coordinadores de voz y ingeniero de audio, que ya estuvieron con nosotros. Y esta vez pues a todos les había traído unas postalitas y me gustaría, como vamos a hablar específicamente del pop, pues recomendarles, porque la calidad del audio no va a ser igual ahorita en la transmisión, y la verdad es que en este momento les puedo explicar básicamente cómo se pueden meter a Spotify, buscar la primera temporada de La Fabulosa Máquina Oral, y aquí van a encontrar tanto el cuento de La Cara, más bien les voy a explicar un poquito de la historia de ellos para que después se puedan meter y lo puedan disfrutar, y el marketing del Holocausto. Les recomiendo un montón utilizar audífonos, ¿no? Entonces, básicamente consideré estos dos cuentos con una gran influencia pop que nos permitieron explorar las capacidades que teníamos para contar una historia, ¿no? En el caso de La Cara, pues es una historia de Dafne Martínez, una gran narradora queretana que le mando muchos abrazos y cariños, y le agradezco mucho que nos permitió adaptar su cuento, que salió por una editorial que es Editorial Montea, una editorial de León, independiente, que curiosamente ha publicado a varios queretanos, como que apuesta mucho y tenemos esta comunicación, y eso es una de las cosas que me gusta mucho de estos proyectos. Y publicó La Cara, es un cuento divertidísimo, imagínense The Office pero con animales. Entonces, al principio pensé que en verdad quería burlarse o quería atacar a los burocráticos. Después a mí me tocó un trabajo de mierda en la burocracia y dije, le escribí, le dije, fuiste benévola. O sea, en verdad, La Cara es una historia muy interesante, y pues fue muy divertido porque, por ejemplo, lo grabamos en mi consultorio. Necesitábamos el ambiente de una oficina, entonces empezamos a engrapar cosas, a abrir y mover objetos, y Gus nos estaba explicando cómo teníamos que desarrollar absolutamente todo lo que pasaba en la oficina, ¿no? Así que todos los efectos de sonido que escuchan en La Cara, nosotros los hicimos en escritorio con engrapadoras reales, con impresoras, con ese tipo de cosas, y queríamos como imprimir ese ambiente, ¿no? De este nuevo medio ambiente en el que nos desarrollamos, así como quizás en algún momento se escribió acerca del parque y se escribió acerca del campo y del trabajo en ciertos lados. Creo que el cuento burocrático deberíamos hacer una antología de cuentos burocráticos ya en este momento, ¿no? Como ese ambiente en el que nos desenvolvemos y cómo las engrapadoras, los faxes, los teléfonos empiezan a ser parte de la urbanidad, ¿no? Entonces La Cara es un cuento que las videollamadas, el Zoom ahora, ¿no? Hay ahorita ya hasta algunos, a partir de ese teatro en Zoom, cómo nos hemos ido adaptando y cómo ahora Zoom pues es parte de nuestras vidas. Una amiga muy querida, Gabriela Frías, que nos compartía con su hija así se sacaba de onda de ver ya a gente interactuando, porque es una niña de 2 años que está aprendiendo por iPad, de 3 años, ¿no? Entonces es una locura, ¿no? Entonces, bueno, La Cara es uno de los cuentos que pueden encontrar en nuestro Spotify. Nada más buscan en la serie de podcast La Fabulosa Máquina Oral y lo pueden encontrar. Y por otro lado tenemos el marketing del Holocausto,
Dama y Caballero, aquí les tengo para ofrecerles un cuento que me fascina porque es queer. Es un cuento completamente queer, escrito por Luis Romani, fue el ganador de el concurso de cuento del Festival Internacional de Escritores de San Miguel de Allende, y la razón, o aquí es una de las cosas que les quiero compartir, por qué lo decidimos o por qué se decidió como ganador, porque me parece que es súper valioso como un personaje de repente parece que reta a su propio escritor, ¿no? Como que tiene una autoconciencia muy interesante de la defensa, y hay una escena donde a mí me parece que el escritor mismo reta a su personaje, como que lo denuncia, le dice quién es verdadera o quién es para el escritor, pero el personaje se defiende y dice quién es para el personaje, ¿no? Que cuando llegas a ese tipo de identificaciones creo que es muy interesante. Entonces pueden escuchar El Mártir del Holocausto, porque es una historia pues que está llena de vampiros, que está llena de pop, que está llena de referencias. En las sesiones de Tribal pasadas que vinieron Gus y María ya les habían compartido un pequeño extracto, pero básicamente creo que reflejan mucho la intención de La Fabulosa por divertirse principalmente, que desde el principio fue esa la intención, que empezó quizás por un jam de amigos y que después empezó a ser una máquina productora, y por eso es La Fabulosa Máquina Oral, porque creemos que produjimos textos en la oralidad o basándonos en la oralidad. Y bueno, pueden escuchar toda la temporada, la mayoría son autores queretanos, y tenemos también la cereza en el pastel de tener un cuento de Claudia Herrera, una gran escritora de El Salvador, que les recomiendo que la busquen o la googleen, porque van a encontrar una maravilla de lo que llaman los gringos weird fiction, pero que pues en la Latinoamérica podemos hablar de realismo mágico, etc. Está muy chido. Entonces, bueno, pues estamos en Spotify, estamos en YouTube. Les recomiendo que al final de la charla ojalá que se puedan meter. Y también estamos en Bandcamp, en donde ofrecemos también las ilustraciones digitales, porque tuvimos el gusto de trabajar con un artista visual que empezó a hacer estas postales. Entonces también incluimos un contenido digital, haciendo como una experiencia entre la transformación del texto a primera persona, la musicalización, el paisaje sonoro, y además una propuesta visual de cada uno de los cuentos, porque tienen ciertos elementos de cada cuento con una interpretación personal de Ramsés. Entonces pues estamos en Bandcamp con todo ese contenido digital adicional, cuesta 80 pesitos, así que apoyen a sus artistas nacionales. Y pues nada, quizás al ratito podemos hablar un poquito más de ello, pero les recomiendo muchísimo que se metan en Spotify y lo escuchen. En verdad, lo de la transmisión de Facebook creo que nos va a causar más problemas, así que pueden colocarlo. Cada cuento tiene una canción, así que también la pueden escuchar. Y por ejemplo La Cara, Gus, perdón si escuchas, pero es la canción más pop que he escuchado en la vida. Escúchenla y la podemos platicar ahorita, ¿no? Entonces, si alguien quiere comentar algo, estoy pendiente ahorita en el chat de aquí del seminario. Si les ponen la canción o algo así, cualquier cosa, aquí estamos. Saludos a todos. ¿Qué tal? Bueno, yo soy... ¿sí me escucho? Sí. Eli Vázquez. Soy realizador audiovisual y pues, colaboro con el seminario desde que se fundó, ¿no? ¿Qué? 2014, 2015. Pues he hecho algunos, o sea, desde documentales, cortometrajes, reportajes, o sea, he hecho, o sea, en general yo siempre me describo como alguien que hace videos y soy un escritor muy desobligado, la verdad, muy disciplinado, pero también, pues sí me gusta. También luego, o sea, he incursionado como la parte del guionismo, y yo hoy voy a presentar un documental que se produjo dentro de el marco de Polos Audiovisuales del IMCINE del 2019, que fue un taller que trajeron las personas del IMCINE acá a Saltillo, donde se gestionaron ahí 3 proyectos documentales, y uno de esos proyectos pues, fue el mío, que habla sobre pues, la gente que hace carne asada en general. Se llama Los Salvajes. También se va a proyectar aquí para la gente de Facebook, que igual puede ser complicado
que lo vean, lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es Eli Vázquez, y si no, ahorita ahí les pongo la liga también para que lo puedan ver si están interesados. Y si no, vayan a mi canal y denle like y suscríbanse o esas cosas, todas esas cosas, y déjenle un comentario ahí, toda esa onda. Y pues la verdad, creo que traje ese proyecto, uno, porque algunos miembros del seminario no lo han visto, y aparte aparece un miembro ahí del seminario que está aquí en la audiencia, que es Carlos Mata, a quien le agradezco que haya venido. Y pues nada más, así a grandes rasgos, creo que esa es mi descripción. A ver. Lo ponemos, ¿no? ¿Lo ponemos ya? Sí, ok. Nada más pásame el micro por acá. ¿Nos movemos o...? Por acá, Ojalá nos tengan paciencia con los aspectos técnicos, y como saben, como decían los antiguos, los hombres tenemos palabra, pero los fierros no. A continuación vamos a escuchar brevemente la presentación de su trabajo, que va a ser César Gaitán. César Gaitán va a contarnos un poco sobre este trabajo que va a presentar. Vamos a ver su trabajo y luego ya pasamos a la parte de la charla. Hola, otra vez César Gaitán. Adelante. Espera, mis lentes. Estoy teniendo una batalla pop. Ahí mero. Gracias. Otra vez, Julián. Bueno, muchas gracias a todos por estar por acá. Parte de lo que les quiero compartir el día de hoy, y que fue una de las cosas que platiqué con Silvia. Yo trabajo en el periódico Vanguardia, un periódico de acá de Saltillo, tiene presencia por ahí digital. Y hace no mucho, aproximadamente un año más o menos, he sido fan de la tecnología y de todas estas cosas que ocurren por ahí en internet, en foros. No soy un ratón de biblioteca, pero sí un ratón de Reddit y de cosas que ocurren en el submundo del internet. Y antes de apasionarme por las letras, yo quería ser inventor y mecánico, pero pues al parecer no era el camino. Pero sí me quedó como esta fascinación por la parte tecnológica, ¿no? Y hace más o menos un año, se coincidió con la pandemia, empecé con una columna que se llama Futuro Posible, que tiene que hablar, o donde más bien yo quería platicar una cosa que creo que vamos a abordar al final, que es como estos temas de fan a fan, ¿no? Una cosa de, a mí me gusta mucho un tema y quiero platicarle al mundo como si eso fuera lo más importante de la vida, ¿no? Y bueno, dentro de algunas de las cosas que creo que por ahí están arriba, algunos de los temas son como más científicos, como mecánicas o inventos que te leen la mente y convierten los pensamientos en texto. También luego hay juegos como Minecraft, que son muy populares, sobre todo en público más joven. Quizá ahorita raza que tiene menos de 20 años es el público principal. Es un juego muy popular, pero luego metiéndome por ahí en internet descubrí que hay un proyecto de libertad de expresión, que dentro de este videojuego, que les digo está enfocado más en niños, rescatan artículos que han sido prohibidos y que han sido censurados en diferentes países y los hacen públicos en estos mundos virtuales, ¿no? Y eso es como que dije, what the fuck, ¿qué está pasando ahí? Quiero hablar de eso, me parece muy importante. Y bueno, estos son una serie de artículos que lo que hago básicamente es como ñoñar un poco, decir, esto me vuela la cabeza, voy a escribir un artículo, luego lo adapto a, no sé si un podcast como tal, básicamente grabo el mismo artículo y es un proceso como muy unilateral, ¿no? Yo sé que luego ahora las nuevas tecnologías se prestan más para hacer conversación, cosa de lo que soy particularmente malo, y no me interesa desarrollar esa parte como en estos proyectos. Entonces es como, ahí les va, ojalá que lo lean, y si no lo leen, bueno, lo siento, no, la verdad es que no doy mucho a esa conversación. Pero bueno, esa es una de las cosas en las que he estado trabajando. A ver, adelántale, no me acuerdo qué más puse por ahí. Ah, sí. Otra cosa en las que he estado como experimentando recientemente tienen que ver con los audiorelatos. Por ahí, yo no tengo un canal de YouTube tan grande, en realidad lo utilizo como solo para ver cosas, pero desde no hace mucho tiempo dije, bueno,
La parte de construir historias con palabras está muy interesante y todo, pero ¿qué pasa cuando empezamos a voltear otros formatos, no? Este por aquí, digo, este nada más es el screenshot, es de un relato. A mí me gustan particularmente las historias de ovnis y de extraterrestres. Entonces una cosa que siempre me ha fascinado es como la parte de las abducciones, ¿no? Y por ahí construí un relato solamente con audio, o sea, escribí un párrafo que era mi idea principal y no la desarrollé en escrito, completamente fue en formato de audio, ¿no? Y bueno, he estado experimentando más con esas cosas, no sé si por ahí hay otra. Sí, no solo como esta parte narrativa de contar una historia, sino también algo más sensorial. Me considero como muy paranoico y he tratado también de construir experiencias auditivas que tengan que ver con audios un poco más largos, ¿no? No que haya una voz diciendo, no es una explicación, no soy un experto del tema, sino es, esto siento, ahí te va y ojalá a ver cómo lo toman, ¿no? De hecho, la parte que voy a presentar ahora, que es un video que hice en colaboración con Eli, tiene que ver con una de mis mayores fascinaciones pop, que es las caricaturas japonesas, ¿no? Que para empezar tienen creo que mucho estigma, para empezar desde que estigmáticamente nos denominan el rincón del friki, desde ahí es una bandera que se ondea con mucho orgullo, pero bueno, siempre he sido como este fan de las caricaturas japonesas desde la niñez y creo que mucha de mi generación, gran parte de mi generación, está moldeado como por estas influencias, ¿no? Hay una serie en particular de los 90s que se llama Serial Experiments Lain, que se trata sobre una niña que termina convirtiéndose en una especie de diosa del internet, en los albores del internet. Me gustó mucho, es una serie como hasta cierto punto de culto y es una de mis favoritas. Y en su momento cuando internet era como todavía joven, pero que ya existía YouTube, había un formato muy bonito que se llamaban los AMVs, que eran videos de anime con música de rock básicamente, que eran cualquier caricatura de Dragon Ball, por ejemplo, con rolas de Linkin Park de fondo, dándose golpes, ¿no? Y hay un montón de videos de eso en internet y hay un público bastante amplio que los consume. No es como tal una AMV, pero sí tiene esas influencias. Y la gran diferencia es que la rola es un poema. Yo hice como la parte del sonido con algunos sintetizadores. Él hizo la edición del video. Nos robamos algunas imágenes por ahí de internet. Ya pedí permiso, pero está en trámite. Le hice un poema que no puedo como tal declamar, más bien voy a intentar rapear y creo que va a ser una experiencia bastante ambigua, pero estoy dispuesto a hacerlo. Ponemos sí es cierto, hay que pasarte el micrófono a capela. Estos formatos híbridos están bien chistosos, ¿verdad? Análogo digital. No le den play todavía, nada más déjame preparo aquí con el texto. Ahí está. Ustedes, ¿qué pasó? El título de este poema, videopoema AMV Chip Hip Hop se llama ocaso.com.jpg. Vamos a ponerlo, sí. Sí, listo. Súbele todo lo que da. ¿Ya está todo? ¿Sí va? Este es el último poema escrito desde el futuro.
Bendito el fuego, bendito el cuerpo, bendita la banda ancha y el .com. Que con apenas un manoseo, TikTok, barra espaciadora, enter. Ha muerto el aburrimiento, ha muerto Dios y ha muerto la humanidad. Bienvenida a la cara real y angustiante, bienvenida a la voz verdadera y viscosa. Soy poesía, poesía.com. Soy poesía.com. Cada 100 años una tragedia nos azota y sus pistolas detonan el deseo, detonan el hambre, la paranoia y ahora añoramos el porvenir. Y con apenas el aleteo de una mariposa, TikTok, espacio, corchete, punto, 2 puntos, diagonal, enter. Año 2120. El año del último poema escrito desde el futuro. Adiós. There's no next time. Domo arigato. Dos niñas desnudas que se miran con la cara llena de lágrimas en los ojos son la nueva divinidad. Dos niños desnudos que se miran apuntándose uno a uno con una pistola, solo nueva divinidad. Divinidad.com/whatthefuck /whatthefuck Este es el último poema escrito desde el futuro y viene en MP4 y no hay nada bien ni mal, ni está Godzilla, ni está King Kong. Y así suena a un mal rap. No fueron jinetes los que trajeron el apocalipsis. Yo ya he desaparecido más de la mitad del planeta. Todo. Y yo soy el último usuario, soy la última persona, la última descendiente de la generación.com. Gracias Chiaki Konaka. Gracias Katsuhiro Otomo. Gracias Akira Toriyama. Gracias Eiichiro Oda. Gracias Makoto Shinkai. Fuck you Elon Musk. Señorapoesía.com. Soy un animal débil y cobarde, pero no hay nadie más a quien contárselo. Soy también la criatura más valiente del mundo. #ibris.net. Ahí termina. Ok chicos, fueron a la mesa. Vamos a hacer ahora sí una conversación. Una breve conversación. Bueno, ahora cambiamos de aquí. Sobre, si quieres sobre estos temas. Deja el fondo del... Ese. Ok, bueno, ya vimos un poco parte del trabajo que nuestros colegas hacen. Trabajando con el material del pop y con distintos soportes también. Siempre, por supuesto, y creo que esa es algo clave de lo que se dijo aquí, es la dificultad para trabajar con los soportes híbridos, ¿no? Y lo presencial y lo digital como una segunda capa, ¿no? Es mucho más fácil siempre trabajar solo en uno de los formatos, pero creo que estos tiempos justo nos traen esta problemática y creo que se relaciona además con la forma en que el pop se ha recibido en la cultura del siglo XXI. Voy a decir muy brevemente que, si mis datos no me engañan, el primer relato sobre videojuegos escrito y publicado en México data de 1979.
Es un cuento de David Ojeda que se titula El convoy de tropas, y es acerca de dos niños que pues, le roban lana a sus papás para irse a jugar a las maquinitas. El pop, por supuesto, aparece desde los años 60 de manera muy fuerte ya en la literatura mexicana. Sin embargo, hay distintos momentos para la forma en la que se integra, digamos, a la cultura. Sobre todo, la música no tarda mucho en entrar en el mundo, digamos, de la alta cultura, digamos, en México, a través del rock. Pero en otros temas es bastante más difícil. Yo recuerdo que en los primeros 2000 escribí un poema que se llama Balada de Hong Kong, y aparecía en el poema la palabra Saiyajin, y fue como un escándalo con mi tutor del Fonca. Y me parece muy curioso porque pues ahora eso es como casi reglamentario, ¿no? Se volvió como casi que la moneda dio completamente la vuelta, y ahora lo que es raro y subversivo a mi juicio es utilizar la palabra endecasílabo, por ejemplo, ¿no? Es muy punk decir endecasílabo en un poema en estos tiempos. Pero bueno, me gustaría empezar esta conversación hablando de algo más bien específico, y el pop es muy vasto, y me gustaría que nos hablaran nuestros colegas acerca de la obsesión específica. No solo o sea, la cultura pop como tal, sino el aspecto del pop con el que más se relacionan y cómo lo vinculan con su experiencia existencial y con su experiencia de la cultura, ¿no? Va el micrófono hasta allá. Te toca porque Órale. así juega. Soy en medio, se puede igual. Siempre es como más complicado empezar, ¿verdad? ¿Sí? Como más directo. Perdón. Sí, ok. Pues yo sí tengo como una obsesión pop muy particular. Yo creo que mi obsesión pop va como... La tengo desde que tengo como 5 años, y es pues, todo lo que tenga que ver con Star Wars. O sea, es como... realmente mi verdadera obsesión pop. No digo que la única, pero sí es la más fuerte y es como la más vigente, y soy como una víctima completamente a todo lo que se tiene que ver de Star Wars. Hace 2 semanas me compré unos Legos de Star Wars que me costaron como $2,000. O sea, dices, bueno, o sea, no tengo muchos gastos innecesarios, pero, o sea, soy víctima de la mercadotecnia y del pop. Sí, y del capitalismo y de todas sus vertientes, pero además soy como una víctima que a veces pues, sí lo disfruta, ¿no? O sea, y bueno, tiene mucho que ver Star Wars para mí en mi proceso como creador, porque hablando concretamente de lo pop, como que hay, o sea, conforme pasa el tiempo y pues se ha analizado muchísimo, o sea, hay canales en YouTube específicamente hablando de Star Wars, hay todo en un podcast que los invito a escuchar del seminario Amparam. Silvia también mencionaba un poco sobre toda la iniciativa ahí de Star Wars en la literatura. O sea, tiene como un montón de escritores ahí haciendo novelas que forman parte del canon, etcétera, pero como que para mí contiene muchas cosas que me nutren como creador. O sea, desde lo más básico que es como el viaje del héroe, desde que es algo que es como ya una mezcla de otras cosas pop como los samuráis y los pistoleros, ¿no? Por ejemplo, o como los westerns, o sea, que son cosas que están ahí completamente como presentes todo el tiempo, y un montón no sé, o sea, al final Star Wars es como historia sobre magos espaciales, ¿no? O sea, es como que, o sea, es una mezcla de un chingo de cosas que al pasar al paso del tiempo, yo todavía lo veo como más influyente aún para mí, al grado que me ha estorbado. O sea, no siempre estoy como tratando de rendirle tributo ni de crear alrededor de eso, pero sí o sea, he sido tan niño friki que a veces siento que me ha estorbado para crear otras cosas y como salirme de esas mismas referencias. Incluso hay textos y guiones que he escrito que a veces ya cuando los he releído con el paso del tiempo me he dado cuenta que son más como una onda de puras referencias a en realidad enfocarme a contar una historia, ¿no? Sin embargo,
siempre yo me he tratado de centrar y he tratado de dominar como la parte de contar una historia como más tradicional y como lo básico, ¿no? O sea, tratar de reducir las historias y los personajes a sus necesidades más básicas y tratar de jugar y de crear algo a partir de eso, ¿no? O sea, y siento que nunca he podido dominar como realmente esa estructura o ese estilo, y sigo como en búsqueda de poder contar una historia así como un viaje del héroe, de lo más tradicional, pero que sea efectivo, que me llene a mí, que pueda ser atractivo tal vez para alguien, pero yo creo más concretamente eso, ¿no? Que yo constantemente siento que mi trabajo no me satisface al 100% y siempre estoy como en esa búsqueda de que ese trabajo que a lo mejor para mí que no es suficiente luego me genere más trabajo, ¿no? Yo creo que esa es como la recompensa final que yo busco como dentro de cuando estoy creando, ¿no? O sea, y bueno, con las dos de las personas con las que estoy sentado en esta mesa, que en este caso Julián y César, bueno, a Cot apenas lo conozco, pero he colaborado mucho con ellos y siempre como que terminamos de hacer una cosa como la recompensa es esa, ¿no? O sea, terminas un proyecto y a raíz de ese proyecto, de los anteriores que ya hiciste, como que tu recompensa es hacer más trabajo y yo siempre como que me siento muy agradecido con eso. Entonces, siento que creo que me alejé un poco del tema, pero todo eso tiene que ver con Star Wars para mí de alguna forma. Star Wars. Sí, Star Wars. forma. Creo que ahí lo voy a dejar puesto ahorita. Ya ahorita que ustedes comenten su experiencia, pues. No, pues yo creo que podría definir tres cosas, ¿no? Los videojuegos, específicamente, por ejemplo, cuando mi madre decide comprar un Family para sus hijos, aunque mi papá estaba en contra y se los lleva, definitivamente ahí abrió una completa ventana a música, interacción audiovisual, un reto de tener que hablar inglés y de repente hasta entender madres de japonés porque te comprabas el juego pirata. Principalmente videojuegos, creo que también todo este pop de la industria alimenticia, por ejemplo los tazos, los percilindros, todo el hype que, por ejemplo, el que llevó y el ícono, creo que de todo esto sería Michael Jackson con Pepsi. Y terminando al final, creo que tendría que mencionar a Michael Jackson, ¿no? Porque definitivamente fue un artista que de todas, de mi niñez, lo recuerdo como específicamente el líder de lo que era el futuro, lo que uno quería llegar a ser, ¿no? Incluso con esta transformación, o sea, no es sencillo que un niño entienda que de repente el artista que era negro, de repente ya es esta otra persona que es blanco, ¿no? O sea, realmente creo que en ese sentido el pop siempre ha tenido este hecho transformista, ¿no? Lo vemos en un montón de artistas pop, ¿no? Ariana Grande, cada uno de sus videos tiene que ser una persona diferente, tiene que ser alguien diferente, ¿no? Entonces, creo que también esa dinámica del pop fue la que empezó como a abrir como el preámbulo a la ridiculez de lo digital, ¿no? Que es mucho más justamente la rapidez y híbrida, ¿no? Lo que estamos hablando en este momento. Pero yo mencionaría esas tres cosas, ¿no? Sería la entrada del Nintendo a mi vida, definitivamente fue una cosa que me partió la cabeza completamente. La industria alimenticia, cómo me metió a los tazos y todos esos rollos, o sea, recuerdo perfectamente que entre amigos juntábamos varo para comprar bolsitas para sacar tazos. O sea, el dinero ya luego le da las papitas ya ni nos acabábamos. Pero esas eran imágenes brutales, ¿no? Las Pepsi Cards, ¿no? O sea, que eran tarjetas muy fregonas. Y entonces yo recuerdo que con un amigo nos malportábamos agrede en la fila para formarnos para poder recoger la basura y poder ganarnos todas las latas. Entonces, definitivamente el pop me metió en esa cosa como entrarle en este sentido capitalista, ¿no? Junta latas, junta corcholatas, consume, sé parte del consumo. Y durante mucho tiempo, pues parece que a mi familia no le parecía algo malo, porque lo hacíamos, ¿no? O sea, me apoyaban, ¿no? Entonces, definitivamente creo que en el sentido capitalista, los millennials tuvimos como el
el paraíso capitalista, ¿no? O sea, en donde la empresa te daba algo, te daba una recompensa por consumir. Ahora vemos las consecuencias, no lo estoy defendiendo ni de broma, ¿no? O sea, más bien me parece ridículo como antes te regalaban tanto las empresas, ¿no? Y te sigo. Por ahí, bueno, yo coincido con Coatl que la parte de los videojuegos al momento de llegar a mi vida también fue mi primer momento de inflexión a los 4 años. Decir, ¿qué? ¿Un Super Nintendo en casa? Quiero, ¿no? Fue mi primer conquista tecnológica porque fue como que yo conecto. Y a esa edad, pues, era como, soy grande. Porque pude meter un fierrito en otro hoyito y soy un hacker, ¿no? Y aparte fue como mi primer contacto más serio con la ficción. Obviamente no lo sabía y eso es una reflexión mucho más reciente, pero esto que comentaba ahorita Coatl de pues sí, era un niño que no sabía inglés, la mayor parte de los juegos estaban en inglés, los jugaba con un diccionario, cuando ya supe leerlos jugaba con un diccionario de, a ver, ¿eso qué está diciendo? Entonces la historia va por aquí, porque eran intuitivos pero no tanto, sobre todo hay unos formatos de RPGs que te ponen 5 minutos de juego y el resto son de historia y son los que más me gustan, pero como un niño era, pues creo que el juego se trata de esto. Y ese misterio es como esa incógnita de, no estoy muy seguro qué está pasando, pero está pasando algo maravilloso y me encanta. Es una cosa que creo que difícilmente se va a poder repetir en cuestión generacional hasta que haya un cambio tan grande de plataformas tecnológicas quizá, ¿no? Yeah. Y bueno, más que un hijo de la... Por ejemplo, cuando escucho muchos testimonios de colegas escritores, la mayor parte coinciden en, pues es que en casa había grandes bibliotecas o fue incluso como una especie de rebeldía, ¿no? La vida me llevó ahí y me convertí en un lector voraz. La verdad es que mi vida ha sido muy fácil, no he tenido como muchos problemas y toda esta parte de esas anécdotas, yo solo me puedo identificar en... Pues sí, para mí era cada semana ir a Blockbuster a rentar un cartucho diferente de Nintendo 64 y ahí sí mis amigos estaban como de que, oye, ¿ya jugaste este? Y yo, ajá, ya le di la vuelta, ¿no? O sea, era como una especie de pequeño príncipe de la cultura pop geek de los suburbios, porque pues tampoco tenía todas las consolas ni todo el dinero en la familia, pero sí era como esas conquistas como que me guiaron totalmente a la decisión de decir, bueno, ¿y estas historias quién carajo las escribe? Y a partir de ahí, en los mismos créditos que aparecían en los videojuegos, ya, mira, pues creo que Ryder es escritor, entonces pues ahí hay un nombre. Y pude en realidad conocer a la gente detrás de los videojuegos a través de las revistas especializadas, que también mi mamá siempre fue muy generosa en esos tiempos. Pues si a ti te gustan, aquí están, ¿no? Entonces, siempre hubo libros en la casa, pero mi principal fuente de literatura eran revistas de videojuegos mensuales que consumía ahí sí con voracidad y que aquí que dice esto no lo entiendo y bueno, esa parte para mí fue muy importante. Y la otra parte de la moneda tiene que ver con las caricaturas, sea de cualquier plataforma, sea en cualquier idioma. No, por ejemplo, no llevo un registro más serio de otras cosas, pero sí tengo una tablita de Excel con las caricaturas que he visto hasta el momento. Y esa la inicié cuando mis primeros contactos con las computadoras y me di cuenta que era importante para mí. Entonces, a ver, esta ya la vi, etcétera. Y yo aprendí a contar historias a partir mayormente de los videojuegos y de las caricaturas. En cuestión muy específica, y ya para ir cerrando y no robar tanto tiempo, Neon Genesis Evangelion, como esta parte japonesa, que en su momento la vi por DVDs que venían en las mismas revistas. O sea, esto no lo pasaban en la tele, ¿sabes? En un momento ocurrió por ahí en Canal 11, pero eran DVDs que te ponían fragmentos que, pues, entiéndele, ¿no? Y luego espera otra revista, más números delante hasta que vuelva a que coincida la temática, y ya, qué padre que volvió a tocar. Y esta serie, bueno, me marcó. Yo sí, en el caso de Lee, por ejemplo, casi todas las obras que tengo quiero que sean a huevo referencias a Evangelion, nunca me sale. Me aferro demasiado. Julián y Silvia me lo han dicho es que cuando te vas por ese camino las cosas no terminan bien, y ya lo sé, pero ¿cómo te sacas una cosa que te marca tanto, no? Y bueno, ahí básicamente casi sí todas mis historias, en algún momento el título o los personajes, que reflexionando esto, creo que para ya cerrar aquí, lo que más me di cuenta es que
la influencia de Evangelion como tal ha hecho que la mayor parte de las historias, o las que más me gusta contar, tengan que ver con niños que están en una situación de ausencia de alguna de sus conexiones íntimas más importantes, sus hermanos, sus hermanas, sus papás, sus mascotas, lo que sea. Las historias que más me atrapan son niños a quienes les falta alguien o algo, y Evangelion se trata de eso. Entonces ahí mi referencia. Muy bien, pues muy interesante esta primera respuesta. Me gustaría abundar aquí un poco. Creo que uno de los temas que están ahí muy presentes es la relación entre el capitalismo salvaje y la cultura pop, ¿no? Que es algo muy curioso porque me interesa mucho cómo lo enunció Coatl hace un momento, porque dice, no es que lo aprobemos o no, pero a mí me parece que va más allá del tema de la aprobación, porque pues reprobar el capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo No me parece absolutamente jodidos Váyase a a la todos. Pero lo que sí me parece muy particular es como cierta ceguera, así la pondría yo, como una cierta ceguera que se ha desarrollado acerca de lo que el capitalismo puede ser, ¿no? Me sorprende mucho que una de las generaciones más, y no me refiero a los millennials, sino a los un poco más jóvenes, ¿no? Una de las generaciones más politizadas y radicales en su visión políticamente correcta, consuma como 3 músicos, ¿no? O sea, son así como súper radicales en cualquier forma de visión del mundo en términos políticos, pero lo único que escuchan es ¿cómo se llama? Bad Bunny. No. Entonces, se me hace muy chistoso, nada más me parece muy curioso que una de las cosas en las que ha desembocado el pop es en una especie de fascismo de bajo impacto de las referencias, ¿no? Como que las referencias que el pop generó se fueron estrechando conforme más oferta había, ¿no? Entre más oferta hay, menos cosas diversas se consumen. Entonces, digo, ese es un tema que me interesa abordar, pero me gustaría verlo desde este fenómeno sobre el que les pregunto ahora, que es que me parece que desde hace algunos años, pero en particular a partir de la pandemia, y ustedes no me dejarán mentir, la fiebre de hacer podcast o de hacer como el do it yourself, ¿no? De cada quien, de voy a generar un objeto cultural, ¿no? A mí me parece que en particular los podcasts son los que tienen como más presencia, ¿no? Y es una fiebre que nos ha afectado, yo me incluyo, ¿no? Es una fiebre que nos ha afectado a todos. Me gustaría preguntarles, ¿qué estás haciendo en relación al pop? ¿No? ¿Cuál es ese producto que estás generando? Esta es una pregunta que luego voy a regresar a ella más adelante para la tercera, pero me gustaría decirles, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es el producto cultural que estás generando? ¿Y cómo te está yendo con el consumo de ese producto cultural respecto de la audiencia que tienes, ¿no? Creo que yo puedo empezar porque cuando empezó la pandemia, lo primero que casi quería publicar era como jaja en su cara, vean cómo yo en este momento soy el mejor preparado para este momento, ¿no? Tengo la computadora, las bocinas, todas las cosas nerdas del mundo que necesitaba para estar encerrado, porque todo el tiempo estaba encerrado. O sea, creo que nosotros no hemos hecho muchas cosas más diferentes, pero es bien curioso. Por ejemplo, ahorita Dungeons and Dragons y el juego de rol, antes me bulleaban, pues yo soy bastante aficionado, soy máster, juego. Entonces, pues aquí, o sea, pero es una cosa en foros, o sea, de que los que normalmente estábamos encerrados en la computadora, en este momento es como, ah, caray, o sea, en este momento hay público, hay gente que está viendo qué es lo que estás haciendo. Creo que en ese sentido, a menos que aquí me digan lo contrario, yo creo que no he cambiado tanto lo que yo estaba haciendo, porque yo ya estaba un poco orientado a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, quizás la pandemia lo único que sí destacó fue que a otras personas, por estar en estos mismos contextos, empezaron a desarrollar, gracias a esas herramientas que otros estábamos usando, a hacer las mismas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, como regresando al tema de tribal, o sea, creo que una enorme
cantidad de personas se acercó a este mundo de la fantasía, de posibilidad de desarrollo de podcasts, de fanzines, de blogs, de fotografías, de lo que sea, y simplemente empezó a desarrollarlos. En mi caso en personal, para mí fue el momento de meterme a la onda de la música electrónica. Yo era DJ, pero de repente fue como ya me metí con los sintetizadores, etcétera, y para mí la pandemia fue la gran oportunidad para dedicarme a eso, ¿no? Entonces creo que sin duda reconozco que toda la intención de la electrónica en este momento fue gracias a la pandemia, ¿no? Pero creo que la mayoría de nosotros en la pandemia pues simplemente tuvimos esa otra libertad, ¿no? O sea, y la banda pues empezó a ser un poco más receptiva de todo esto porque estaban igual de encerrados que nosotros, ¿no? Entonces quizás vieron nuestro punto de vista, ¿no? Esa es una de mis... Eso creo que pasó. Eso sí. Bueno, yo en mi caso también justo cuando empezó la pandemia empecé un podcast de cine con un amigo mío que se llama Carlos Díaz. Nuestro podcast se llama Otro Podcast de Cine, está en YouTube y en Spotify y más plataformas. Pero sí es mucho de llamar la atención que todo ahora pues, siempre en Twitter se están quejando de que hay otro cabrón más con un podcast, ¿no? Y pues es verdad, o sea, es cierto. Y la verdad es que todos creemos que tenemos cosas súper interesantes o súper únicas que decir y la verdad es que pues, a lo mejor no, o quién sabe, who cares, pero lo puedes hacer y ahora ahí está, ¿no? Están las plataformas. Pero para mí, casualmente, bueno, Carlos y yo siempre decíamos como... este es el momento en lo que tenemos que lanzarlo, ¿no? Y justo cuando empezó la pandemia, pues era cuando teníamos ahí un poco podíamos coincidir, digamos, con los tiempos de los dos que estábamos en la casa. Y bueno, yo ya estaba haciendo home office, Carlos creo que todavía estaba trabajando en una oficina, pero algunas cosas las hacía también en este formato de home office. Y ahí fue como donde empezamos a hacer el podcast. Y pues ha sido un proceso también ahí de aprendizaje haciéndolo, ¿no? O sea, hay muchos fallos que tienes las primeras veces. También se vuelve como toda una curva de aprendizaje. Y también debo confesar que los primeros podcasts, pues sí nos escuchaba, bueno, para mí, a mí se me hacía mucha gente, nos escuchaban ahí como cerca de 200, 300 personas por capítulo. Y luego como que el interés se va diluyendo, ¿no? También, o sea nosotros estábamos cada vez más entusiasmados y siento que para la audiencia en general sí se va perdiendo un poco el interés. Y claro, tú también tienes que encontrar formas de hacerlo más atractivo y también es una chamba, ¿no? O sea, estar ahí como de hacer ese músculo de la creatividad, de cómo presentas la información y encontrar otros formatos, otros estilos de presentar la información. Pero sí es mucho de llamar la atención. Ahora, bueno, César ahorita les dirá, pero también César y yo ya habíamos experimentado antes como con otros tipos de podcast, incluso en el periódico Vanguardia, tanto informativos, tanto como de cultura pop, igual. Y sí hay una audiencia que va creciendo mucho, o sea, si ven, hay números así, en específico pues, de Google, ¿no? Que es lo que, como tipo Skynet, ¿no? Son los que tienen todo. Google, sí, o sea, sí hay una tendencia muy, muy fuerte de cada vez hay más escuchas de podcast, pero también cada vez hay más, pues, muchos más programas y entonces sí va aumentando la audiencia, pero no a niveles como, digamos, sí, la cultura del podcast en Estados Unidos ya está como muy consolidada y como que nos lleva una cierta trayectoria. Hay muchos estilos, hay podcasts narrativos bastante padres, simplemente pues Leyendas Legendarias, que pues es de los podcasts más escuchados en México, es pues, un knockoff de otro podcast gringo. Entonces yo creo que eso va a seguir creciendo, pero pues me parece muy natural que al estar tantos cabrones encerrados en sus casas, pues todo el mundo estaba como pensando qué chingados hacer para no volverse loco, ¿no? Digo, ahorita ya mucha gente salimos y estamos como retomando actividades, pero me parece como algo natural pero sí tiene que ver también, creo, o tiene mucho que ver con la cultura pop y justo con lo que decía César de que todo el mundo queremos hablar como de temas como muy apasionados, o sea, de temas que a ti te interesan, de hablarlos de forma muy apasionada para ver si puedes encontrar como esa audiencia o esos otros amigos en internet con los cuales compartir cosas, ¿no? O sea, yo con el mismo Carlos, regresando otra vez al tema de Star Wars, dije, güey, este es nuestro momento para hacer un podcast de Star Wars. O sea, ya hay un chingo de podcasts de Star Wars que están, o sea, hay mucha gente mucho más informada que yo, a pesar de que soy fan de toda la vida. O sea, hay gente que sí está leyendo todos los cómics, todas las novelas, todo el tiempo, todas las series,
todas las referencias, o sea, y ya te quedas rebasado, ¿no? O sea, dentro del mismo rincón del friki, digamos que tenemos nosotros aquí, estamos bastante bien, pero ya cuando vas al rincón del friki del internet, te das cuenta que estás muy alejado del rincón, güey. Entonces sí es como, o sea, es como medio, es divertido pero trágico a la vez, ¿no? Porque dices, o sea, me cuesta, tengo que enfocar mucho tiempo para tener esos niveles de expertise en ciertos temas, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que está chingón, o sea, pero es un jale y sí hay que dedicarle bastante tiempo, aunque la verdad ahorita que ya no tenemos tanta audiencia, la gente que nos escucha, pues se siente padre que siempre tienes ahí alguien que te está escuchando, aunque sea 5 minutos, ¿no? Y eso, pues no sé, es hasta cierto punto medio reconfortante de alguna forma. De nuevo los dos. Creo que ahorita mencionaron dos cosas que van de la mano de la pandemia y del... ¿cómo se llama esta cosa voraz y rampante? El capitalismo. Esa cosa. Que es, creo que si el hecho de justamente tener más tiempo se conjugó con tener los medios y el acceso a la compra de cosas. O sea, empresas como Amazon, que si tú le das un clic y te llevan cosas a tu casa, como un micrófono, o que ya cualquiera tiene un teléfono inteligente, y si no es inteligente, cuando menos graba un video más o menos decente y un audio que más o menos también puede ser óptimo para transmitir en internet. Nos dio esta facilidad del crecimiento que se vio en la pandemia, ¿no? Creo que de otra manera, si no estuvieran estas cosas que al mismo tiempo son muy nocivas, no podríamos haber llegado a ese nivel de que todo el mundo hubiera dicho, qué padre, yo también quiero intentarlo. Que es lo que creo que sucedió también, que como era un escape al aburrimiento y al encierro, mucha gente se dio cuenta, y eso también está padre, es decir, caray, está más complicado de lo que pensé, no es nada más sentarte en una mesa y hablar. Hay que tener habilidades técnicas. ¿Cómo hago que se escuche bien si lo grabé por aparte? ¿En dónde lo subo? ¿Qué es, etcétera, ¿no? O sea, creo que una cosa que ocurrió es que se desmitificó que simplemente necesitas un fierro y hacerlo. Ese es el inicio, pero necesitas profesionalizar cualquier cosa, como cualquier disciplina. Por ejemplo, a mí me pasó que empezó a haber muchísimo contenido de comedia y yo dije, me voy a hacer estandopero. ¿Por qué no podría hacerme estandopero? Y he tenido esa inquietud. ¿Mande? Un poco, pero quisiera, o sea, poder tener una rutina y 5 minutos que pudiera calar. Y cada que llego a ese momento de tomarlo en serio, es mucho más difícil de lo que parece. Pero al estar escuchando tanto contenido, pero es que están platicando, es que son sus anécdotas, ¿por qué yo no puedo? Si aparte, pues a mí se me da escribir, ¿qué me falta? Y te das cuenta que no sabes qué te falta. Pero esa cosa que te falta es lo que hace la magia, ¿no? Y entonces me parece que ocurrió con los podcasts, ocurrió específicamente con los contenidos de comedia en México como tal. Soy fan de ambas cosas. En Vanguardia intentamos hacer un podcast de cultura pop que se llamó Fanboys, como haciendo esta evidencia, ¿no? Una cosa para dignificar al fanboy y otra cosa por género, porque generalmente cuando un hombre se emociona en cuestiones de cultura pop, se le dice que está fangirleando. Es como, pues sí, las mujeres se emocionan, pero los hombres también podemos tener gritos locos y desmedidos y esa parte y decir, está bien padre, eso no pasa nada si lo tenemos, ¿no? Y bueno, empezamos a hablar de películas, de series, temas abiertos. Logramos, bueno, me puse terco para tener un capítulo dedicado a One Piece, que es como mi otro contenido abrumadoramente largo, y que aprovecho esta oportunidad de decirles que si están en sus casas encerrados, vean One Piece. El manga tiene ya más de 1000 capítulos, en formato de anime está llegando casi a los 1000, van en el 960 y tantos. Se necesita mucho tiempo para ver ese tipo de contenido, que a lo mejor no te va a dejar muchas cosas, o sí, eso dependerá de cada quien, pero yo insisto, leí que se ponga a ver One Piece si no quiere, que está muy largo.
ver formatos de contenido largo requiere disciplina también. Y mucha gente dice, es que está bien aburrido. Si estuviera tan aburrido no sería una de las series más populares a nivel mundial, ni tendría tantos fans, ni estaría todo el tiempo consumiendo uno los spoilers, desvelándose para ver en qué van cada una de esas historias. Pero esto ocurrió previo a pandemia. Lo que estoy haciendo, no, ocurrió como en el híbrido, ¿no? O sea, todavía no era pandemia, pero ya estaban las noticias en China y ya casi nos alcanzaba. Yo lo que estoy haciendo ahorita referente a la pandemia es un proyecto que se llama Maquinaria de Ficción, que lo empecé porque dije justamente, empecé a ver que en la pandemia mucha gente decía, estoy en casa, ¿qué veo? Y yo decía, chingo de caricaturas, ¿por qué no las están viendo? De verdad como me impresionaba como la parte de no tengo que ver One Piece. O sea, obviamente esa es una sola que les va a tomar meses ponerse al día. No entendía como por qué esta falta de opciones. Entonces, pues ahí están, ¿no? Y entonces dije, no, tal vez no hace falta que alguien hable de un contenido en particular, sino de decir, la ficción no es una cosa de ocio, es una cosa de oficio, ¿no? Entonces, apenas llevo un video subido en YouTube y en Facebook, pero es un proyecto que quiero destinar a dignificar la ficción, a decir, la ficción es importante en nuestras vidas por todas estas cosas que a veces tú crees que no tienen que ver, desde nuestros aspectos humanos, evolutivos, cómo socializamos. O sea, estas cosas están impulsadas mucho por un gran contenido de ficción que ahorita tiene gente viéndolo en internet. Aquí gente que dice la palabra escrita tiene poder, ¿no? Creo que eso es importante, y con eso quisiera como que la gente se interesara en la ficción. Ok, voy a hacer una pregunta final que tiene que ver con un par de las cosas que se han planteado hoy aquí, particularmente con la que tiene con hablar de la técnica, que me parece muy, muy interesante que César haya traído eso a la mesa, ¿no? La relación que puede haber entre el universo de la técnica, que incluye por supuesto el universo de la retórica, y su relación con el pop. Me gustaría hacer primero un par de observaciones. Una tiene que ver con lo que dijo Coatl. Me parece muy curioso esta noción de bueno, nosotros seguimos haciendo realmente lo que estábamos haciendo antes, porque la primera persona que me dijo eso fue en realidad alguien que está bastante lejos del pop y que es un escritor que se llama Mauricio Montiel Figueras. Y en algún momento, y en eso coincidimos, Mauricio dijo, bueno, ahora el resto del mundo sabe cómo es la vida de un escritor, ¿no? Porque sí, exacto, la vida de un escritor es básicamente estar sentado en una silla durante muchas horas, ¿no? Y no salir mucho a la calle, ¿no? Y bueno, creo que aplica a muchas de las disciplinas artísticas, no a todas, pero a una buena parte de ellas. Pero llevando esto más hacia otro lugar, una cosa que he observado en las redes sociales, que me parece muy notoria en las redes sociales, pero que uno puede apreciar en distintos lugares, es la relación que hay entre el pop y la nostalgia, ¿no? Hay como toda esta idea del pop como un mecanismo de consumo, de construcción de cultura, pero las redes sociales tienen mucho esta cosa de que tú entras a las redes sociales y lo que está, o sea, el hashtag no es lo que está pasando, sino aquello que te recordó lo que está pasando, ¿no? El hashtag el hashtag es Chayanne, ¿no? El hashtag no es no sé cómo decirlo, no más que la nueva entrega de Star Wars es el episodio 4, ¿no? Entonces, como que o sea, tú estás viendo WandaVision y el hashtag no es WandaVision, sino que el hashtag es Avengers, ¿no? Es siempre algo que está como un poco en el pasado, la mayor parte del tiempo por lo menos. Y me parece también que esto está relacionado, esa como búsqueda del pop en el pasado, de uno mismo en el pasado, también esta idea de fan a fan, de lo que decía también, de lo que hablaba también César. Y esto es una cosa que viene porque un colega, Julio Mejía III, está haciendo ahora una serie de reseñas de videojuegos de los años 90. Y entonces lo que yo observaba en una conversación que tuvimos es que muchas de las descripciones que están hechas ahí son como sobreentendidos
hechos para fans de esos mismos videojuegos. Es decir, yo voy a hacer una reseña, una videoreseña de un videojuego que quien la va a consumir básicamente es quien conoce ya este videojuego y un poco está de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo. Entonces, mi pregunta en ese sentido es, ¿qué pasa con el futuro del pop? ¿Y qué pasa con los productos culturales que se están generando en relación al pop? Porque, y esto tiene que ver con algo que dijo también Eli, sí creo que la cultura anglosajona se ha especializado en construir discursos de pop que son, por decirlo de una manera leve, autosustentables, cuando no completamente arrasadores, ¿no? Claro, sí. Es decir, cuando en Estados Unidos se hace pop, se ganan millones de dólares. Cuando en México haces cultura pop, quieres tener 60 seguidores. Uh-huh. Entonces, mi pregunta en ese sentido es, ¿cómo estamos monetizando, interviniendo en la cultura, es decir, ¿por qué Star Wars y no Calimán? Y no me refiero a, por supuesto hay temas que tienen que ver con la calidad de los productos, etcétera, pero ¿por qué Psy, que nos vendió este cantante sudcoreano, y no los Cadetes de Linares? ¿No? O sea, ¿cómo funciona el pop dentro de la globalización? ¿Y por qué creen ustedes que no hemos sido capaces de convertir eso en industria cultural? No, son buenas preguntas. Son muy buenas preguntas. No, en concreto, bueno, sí me llama mucho la atención sobre lo que dices del futuro del pop, y es también como la misma influencia de que también se nos ha, bueno, todo lo de que todo es un remix ahora, ¿no? O sea, todo es un remix de algo, y a mí, claro, me gusta y me entusiasma hasta cierto punto esta idea, porque es como, de alguna forma, estás obligado a estar como nutriendo tu caja de herramientas, güey. O sea, es como, y a lo mejor, digamos que esa es como mi herramienta más grande y más vieja de Star Wars, ¿no? Pero obviamente tengo otras herramientas que me gusta cuidar y me gusta mantener. Y o sea, tal vez me vendo esta mentira de que nutriéndome de estas otras propiedades intelectuales voy a poder generar algo original, ¿no? La triste verdad es que cada vez que pasa el tiempo te das cuenta pues que realmente no es así. Y si no es, alguien ya lo hizo, y a lo mucho a lo mejor vas a terminar haciendo que es algo a lo que yo sí aspiro y no lo he hecho, es como a lo mejor hacer un fanfiction de algo, ¿no? O sea, que también yo creo que ese es otro tema, hacer los fanfictions de cosas. Y sí me llama mucho también la atención eso de que dices que por qué no los Cadetes de Linares, y también recuerdo mucho algo que nos decías mucho en el seminario, que era ¿por qué no escribimos de Saltillo como si estuviéramos en Nueva York, ¿no? Y esa frase se me quedó bastante, y de alguna forma, bueno, ayer fui a la Universidad de Carolina y vi 2 cortometrajes, uno de Oscar Troyo y otro de Rino Limada, creo que se llama, es un realizador de Torreón. Los dos hicieron dos cortometrajes de historias de gente de Coahuila que vive en los ejidos, ¿no? Y que están hechos con un cierto nivel de producción y una cierta calidad que, pues, la verdad me hizo sentir un poco de envidia y orgullo al mismo tiempo. Búsquenlos por ahí en internet. Pero sí hay como ciertas referencias a eso, y eso se me hizo, o sea, eso, como esas referencias de lo local o de lo regional, como inevitablemente mezcladas con el pop que ya traes, creo que sí produce algo que pudiera ser, no original al 100%, pero algo interesante. Entonces, creo que a veces sí no le rendimos como el suficiente tributo que, bueno, en este caso los Cadetes de Linares yo diría que no, que sí están como bien representados en cada banqueta de esta ciudad, cada fin de semana con su respectiva caguamita carta blanca, o la de que ustedes gusten. Pero sí hay muchas otras referencias que no están ahí tan, pues sí, como también representadas. O sea, siempre también se nos dice mucho, oye, otra historia más de narcos, ¿no? O sea, que eso también ya es algo que digamos es de lo que se ha aportado a la cultura pop de la parte norteña, pero sí hay otras culturas que no hemos reflejado. O sea, hay muchos otros Méxicos que no están ahí en la ficción, ¿no? Y
A mí por eso creo que me encantó mucho la película de Yo estuve aquí, que es la de Netflix. Sí. ¿Ya no, ¿sí? Ya no estoy aquí, perdón. O sea, creo que ya no estoy aquí. Me pareció una película también fenomenal y justo como mostrando un Monterrey de otra era, con una cultura muy en específica, pero de alguien que no perteneció a eso, ¿no? Pero que sí de alguna forma lo marcó. Y yo creo que esa es una de las formas en las que tenemos que sí como voltear a ver eso, ¿no? Y que estamos como creadores tal vez en deuda, sobre todo en esta parte del país que tú muchas veces lo has mencionado. ¿Por qué no? Porque seguimos viendo como estas historias como Güeros, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, de Alonso Ruiz Palacios, como road trip chilango, ¿no? Pero ¿por qué no podemos ver un road trip así, un road trip movie o así del desierto, de Saltillo? O sea, hay muchas... No es lo mismo crecer en la colonia Topo Chico a crecer en la colonia Guanajuato, que es donde crecí yo, y eso que estamos a menos de 100 metros de distancia. O sea, son mundos completamente distintos, tanto en lo social, en lo que, por ejemplo, el béisbol significa para unos y para otros que vivimos, o sea, que nos divide prácticamente un bulevar, ¿no? Y a veces, aquí voy a echar la culpa ahora al capitalismo, ¿no? Que realmente, o sea, esa es como la salida fácil, pero realmente sí es eso. O sea, a veces como te dejas pues orientar más, por digamos ahorita, ¿no? En todos lados está, Falcon and the Winter Soldier, por favor, o sea, no puedes ir al baño porque ni Coppel chinga tanto como dicen, ¿verdad? O sea, siempre se están poniendo los anuncios como para que siempre consumas eso, y está tan presente en todos lados, está en el camión, está en los celulares, está en todas partes, que se vuelve así, te harta, ¿no? Y sin embargo, como que de alguna forma, pues sí te dejas seducir como por ese lado oscuro y dejas de voltear a tus vecinos, güey, o sea, bueno, yo sinceramente, ahora que ahí donde vivo se ha movido mucho, no sé cómo se llaman los vecinos de enfrente, y eso me di cuenta el otro día y me preocupó mucho, que realmente no sé ni cómo se llama, ¿no? O sea, y son cosas que luego a lo mejor sí tenemos que ver hacia el interior de nosotros mismos para también tener cosas interesantes que decir, ¿no? Porque si no, termina siendo como solamente parte de un eco, de un grito así, una parte muy chiquita de un grito muy generalizado, y que pues, todo el mundo está diciendo como, si no lo mismo, algo muy similar, creo. Ahorita que preguntabas sobre la nostalgia, creo que hay mayoritariamente, sobre todo en redes sociales, como esta perspectiva de que si lo que se consume son cosas que ya ocurrieron como productos culturales, o nuevas versiones de cosas que ya ocurrieron y no nuevas ideas como tales, ¿no? No sé si esto tenga que ver. Entrevisté hace poquito a Diego Rusarín, que es este diseñador industrial y emprendedor que trae como mucho la parte del pensamiento crítico. Por ahí es bastante famoso en redes sociales. Y una de las cosas, platicaba con él acerca de las perspectivas del futuro, ¿no? De qué viene en general para la sociedad y cómo deberíamos enfrentarlo como tal, con los retos que nos presentan. Y un comentario que hizo me pareció muy atinado. Dice, Hollywood nos ha dejado muy en claro, no es que nos lo haya impuesto, sino es un reflejo de que todavía, creo que hasta quizá finales de los 90s, todavía teníamos esperanza en que el futuro iba a ser bueno con nosotros. En que el futuro significaba porvenir, y en que el futuro eventualmente iba a ser un progreso casi siempre positivo. Seguramente habrá quien discrepe en cuanto a si es Hollywood o si son los años, pero creo que lo importante es lo de fondo, ¿no? Y creo que sí hay una coincidencia ahí. Ahora que he estado leyendo más sobre inteligencias artificiales y diseños de futuro, la mayor parte de la teoría dice... De pronto nos dimos cuenta que en realidad el futuro significaba que ya no había futuro. Si el futuro significaba que tenemos un fin, ¿no? Y entonces querer enfrentar el futuro es no querer ver lo que significa nuestra muerte, no individual, sino como sociedad, y como sociedad de consumo. Creo que va muy relacionado con la parte del ¿cómo esta cosa otra vez? El capitalismo. Creo que sí tiene mucho que ver con el inconsciente está expuesto, güey. Ya sé, perdón. Creo que tiene que ver con que
somos incapaces de visualizar ahorita un futuro sin capitalismo. O sea, queremos escapar de él, pero no hay una manera que veamos real más allá de quizá una chispita por ahí. Pero ¿cómo te escapas realmente de algo que te tiene pescado por algoritmos y sabe dónde estás todo el tiempo y qué consumes y qué no consumes y a quién ves y a quién no ves y quién te visita, etcétera? Nuestros días están grandemente dominados por eso y me parece, dicho todo esto, que gran parte de la nostalgia tiene que ver como con que nos rehusamos a decir sí se puede aspirar a un mundo mejor de consumo y como sociedad. Me parece que eso está por ahí planteado. Creo que también hay una cosa, ahorita que hablábamos de que mientras más productos de consumo cultural hay, menor es la audiencia. Creo que tiene que ver también con que igual por los 80s, 90s, 2000s de pronto hubo una ventana que se abrió a un mundo que todavía no somos capaces de terminar de consumir, y creo que las generaciones que vienen, y creo que está relacionado a esto que decías, ¿por qué los centennials, por ejemplo, de pronto su consumo es muy focalizado? Creo que tiene que ver también con una rebeldía de yo no voy a consumir ni a dedicarle todo el tiempo que las generaciones anteriores le dedicaron. No sé si sea algo consciente, no sé si sea algo natural y cíclico. No voy a hacer lo que mis padres fueron, o no voy a seguir sus mismos pasos ni a cometer sus mismos errores. Yo lo veo, por ejemplo, yo me quejo mucho del tipo de consumo de cultura pop de mis papás, y ellos se quejan del mío. No tengo hijos, pero estoy seguro que si los tuviera dirían lo mismo de mí. Esa manera en la que consumes contenido es absurda y no tiene sentido y es patético, y tendrá razón. Y creo que ahorita se está convirtiendo como en este funnel, como este cono, donde cada vez estamos como en este proceso a la inversa, de decir sí hay mucho, pero no me interesa, porque es incluso una postura política decir que no me interesa consumir mucho. Al contrario, yo quisiera tener tiempo para ver más caricaturas y series, y creo que las nuevas generaciones me dicen, ¿para qué? Y esa postura me parece muy post-punk en el consumo cultural, y creo que está bien. Y ya no me quiero extender porque siempre lo hago. Bueno, es que mencionaste sobre la técnica, ¿no? O sea, para empezar, creo que no hay nada más técnico que el pop. O sea, definitivamente tenemos que entender que el pop es técnica. Y es una técnica bien definida, y es una técnica venida del mercado anglosajón, en el que nosotros nos desarrollamos y pertenecemos. ¿Por qué no puede ser pop Los Cadetes? Porque no deberían de serlo nunca. O sea, porque deberíamos de buscar nosotros esa nueva identificación, ¿no? Por ejemplo, justamente por eso nace Ciencia Ficción Chida, que es un proyecto que ahorita es una página de memes, algún día va a ser algo más, pero por lo menos en este momento a mí me interesa mucho cómo, por ejemplo, Andrea Chapela toma una idea de libre albedrío en contra de Ted Chiang, ¿no? Ted Chiang piensa como en lo grande y en lo magnificente, y Andrea Chapela lo aterriza a una morra que está en un departamento a punto de cogerse un güey y no sabe qué hacer, y para eso le pide una pregunta a su app, ¿no? Creo que ahí como que aterrizamos a nuestros intereses, y definitivamente creo que al tener esta gran conflicto mexicano en donde no queremos ser norteamericanos, pero lo somos, en donde queremos ser mexicanos, pero también somos gringos, en donde tenemos estas grandes divisiones, dentro del capitalismo, el pop va a ser el rey. Así de sencillo, ¿no? Y la técnica creo que es algo súper característico del pop. Nosotros sabemos identificar una canción pop porque va a tener ciertas reglas, y eso es muy importante para el pop, ¿no? Entonces, no es en un sentido de, eres pop, eres malo. No, por ejemplo, saludos Belinda, chido por todo tu rollo. O sea, la neta, o sea, ¿quién te imaginas ahorita a una mujer tan exitosa que tiene todos rollos? Se la sabe muy bien su mercado y lo hace muy bien, ¿no? Entonces, creo que no necesitamos ser pop, sino nosotros también buscar cuál es esa identidad que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, en mi caso es como la ciencia ficción, pues sí, viene de un mercado anglosajón, pero ¿por qué, justamente esa es mi pregunta, por qué nosotros no podemos empezar a tomar esa batuta y empezar a pensar o repensar estas historias en nuestro país, ¿no? En nuestro lugar, ¿no? Yo creo que por una pena, yo creo que tenemos una cierta, todavía una actitud de, nosotros no somos esto. Yo creo que ya estamos bastante grandecitos como para decir, bueno, esto es este rollo,
y yo quiero hacer eso, ¿no? Quizás eso es lo que deberíamos de seguir repensando, y justamente no me gustaría que Los Cadetes ni con nada nosotros se vuelva pop. Creo que, por ejemplo, ese fue el gran pecado de Molotov, por ejemplo. O sea, es re pop. Entonces, justamente quizás eso es lo que deberíamos de evitar, ¿no? Porque a fin de cuentas, ese discurso político, ese movimiento, esas cosas al final ya se ven como desgastadas, ¿no? Entonces, creo que no hay nada más nostálgico que la técnica. O sea, es necesaria, es importante que la sepamos y que la movamos, pero muchas veces tenemos que decirle gracias y atrevernos a hacer otras cosas, y ahí es donde las vanguardias empiezan a romper ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, digo, el pop ya tiene más de, ¿qué es? 60 años, 70 años, o sea, ya es el momento de empezar a rascarle y ver qué nace de ahí, ¿no? Muy bien, pues no sé si después de estos comentarios alguien de quien nos acompaña en el público quiera hacer alguna contribución, pregunta, como cualquier cosa que quieran intervenir, quizá. ¿No? Adelante, Chris. A mí me gustaría preguntarles un poco con algo que mencionó, por ejemplo, Lee, en el aspecto del estereotipo, ¿no? Digamos, ahorita que mencionaba los cadetes de dignidad, que decían, no, pues que las personas echan una caguamita, la carta blanca, los cadetes de dignidad de fondo, bla, bla. En ese sentido, me gustaría también preguntarles un poco sobre el aspecto de la identidad y el anonimato, por ejemplo, que se presta en Internet, ¿no? ¿Hasta qué punto también toda esta capacidad que tenemos de tener un background enorme a través del Internet, a través de todas las cosas que hemos visto de niños, que hemos leído, bla, 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 ¿hasta dónde creen que vamos hacia una especie, digamos, de anticultura, digamos, como que definida por los estereotipos que nos podemos presentar, ¿no? A través de toda esta mezcolanza? Una de las cosas que me vienen, por ejemplo, es mi anime favorito, hablando de animes, que es Cowboy Vivo, que es una mezcla de western, de sci-fi, de terror incluso. Entonces me gustaría saber un poco hacia dónde creen que todas estas mezclas y remixes que se están haciendo ahorita vayan hacia una identidad o hacia una no identidad, y a partir de ahí también como los textos, los procesos culturales, los productos que salgan de esto pueden fomentar una obra que, digamos, se valga por sí misma, pero que a la vez como que esté mezclado todo esto, o al contrario, digamos, como que no sabes muy bien quién es el autor, no sabes dónde proviene todo esto y no sabes hacia dónde está yendo. No sé, ya. ¿Qué quiero? Ay, se quedó un poquito mejor. Pues justamente yo creo que vuelvo a pensar en eso, ¿no? Como de sobre la identificación, sobre qué somos nosotros. O sea, creo que justamente nuestros productos culturales deben de estar como un poco más alineados con ello. Y por ejemplo, hay una gran alteración a través de justamente este anonimato y este gran seguimiento de miles de personas, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, Cuatl, mi sobrenombre, yo soy Carlos, ¿no? Pero Cuatl nació, pues básicamente de la capacidad de tener un nickname, o sea, de tener una otra personalidad en internet que, sin yo pensarlo, empezó a ya empezar a ser una persona física, y que hay gente que, por ejemplo, es comodísimo que me llamen y me digan Cuatl, ya sé que es una cosa de literatura. Si me dicen hola Carlos, sé que me están hablando por médico. O sea, he tenido personas que se han platicado de mí, de Cuatl y de Carlos, y es que se parece un chingo a Carlos, es que se parece, y las dos me llegaron y me preguntaron, es que hay alguien idéntico a ti, así, y es como, sí, soy yo. O sea, eso nunca lo pensé, nunca me imaginé que iba a llegar a pasar eso. O sea, mi persona en internet empezó a tener cierta guía y cierta libertad que quizás mi persona médica y por lo tanto más pública, que se adapta a este cuerpo, no necesariamente tenía esa capacidad, ¿no? Entonces es bien interesante ese tipo de cosas, pero por ejemplo ya lo habíamos platicado en el tribal pasado sobre las audiencias, ¿no? O sea,
cómo estábamos pensando en siempre tener a muchísimas personas y otra vez, ¿no? Esa es la intención del pop, o sea, esa es la intención de lo sencillo, tener a un montón de personas para transmitir un mensaje, porque eso, pues, a fin de cuentas, a todos los que somos comunicadores nos da satisfacción, pero es un riesgo, creo, ¿no? O sea, yo definitivamente creo que deberíamos de repensar otra vez qué es lo que queremos, a dónde queremos, y otra vez vuelvo a lo tribal, ¿no? O sea, hace poquito tenemos la batalla de la glorieta de insurgentes entre los emos y los punquetos en el DF, es gran momento de recuerdo. En Querétaro también tuvimos, y creo que sí lo he estado pensando por lo de tribal, porque además creo que fue una de las primeras manifestaciones públicas de lo que estaba pasando en internet. O sea, empezaron a identificarse grupos en internet y de repente dijeron, no, hay que juntarnos para darnos madrazos, o sea, esto tiene que ocurrir de alguna manera, ¿no? Entonces, no debemos de olvidar, creo que nuestro sentido tribal, no debemos de olvidar nuestro sentido de identificación, y no espero no irme mucho de esa idea, pero creo que lo digital simplemente nos da otros caminos, pero el imán humano es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo no creo, yo me identifico muchísimo con la cultura pop porque fue donde me tocó nacer, en donde yo vi y me eduqué con la televisión, con todo lo que acabamos de mencionar, el Rincón Friki, o sea, definitivamente, pero pues también estábamos escuchando Los Cadetes, también escuchábamos el rock de nuestros papás, también escuchábamos lo que el mercado decía, y entonces creo que justamente ahorita hay muchas compañías, hay una compañía de videojuegos electrónica que está haciendo, por ejemplo, videojuegos basados en el desierto, hay otras narrativas, y no creo que necesiten ser pop, ¿no? O sea, creo que deberían de ser para nosotros, y ojalá que les pongamos la suficiente atención a estas voces que son tan importantes y que definitivamente el mercado anglosajón dominó muchísimo tiempo, ¿no? MTV, así de sencillo. Si quieres, pásalo, pueden pasar, pasarlo para mí. Bueno, yo quisiera aquí apuntar una cosa que ahora sí que muy técnica, que se relaciona no tanto con los valores sociológicos de las cosas, sino con el aspecto neurobiológico de las cosas. Una observación es que yo trabajo, entre otras cosas, entre directamente haciendo guiones o asesorando y trabajando con, o al menos en cierto ámbito que tiene que ver con el ajo de los medios audiovisuales. Uno de los temas que se están discutiendo ahorita a la hora que estás tramando una historia, y ustedes lo pueden ver en los consumos, es hacer narrativas de época. ¿Y por qué haces narrativas de época? ¿Por qué dices, vamos a contar esa historia? Bueno, porque sucede en los años 80. ¿No? O te planteas un cuento y dices, bueno, pero vamos a situarlo en el 2000. En algunos casos, bueno, se trata de cuestiones históricas. Pero hay un tema aquí técnico para esas narrativas pop. Y es que los celulares y las formas de la tecnología y de comunicación están rompiendo los esquemas dramáticos que tenemos para concebir una historia. Entonces tú quieres contar algo y hay un secreto determinado que ya no puede ser secreto si lo cuentas en este momento. O hay un grado de tensión, ¿sí? de forma de construir suspenso que ya no puedes construir si alguien tiene un celular inteligente, un smartphone. Entonces, una de las razones por las que se están narrando historias de época es para que no sea posible la revelación inmediata de ciertos elementos narrativos. Entonces, eso también me parece muy característico, porque eso no nada más afecta cómo cuentas una historia, también afecta cómo cognitivamente te estás relacionando con la realidad. Entonces, a mí me parece que hay un tema acerca de lo técnico que tiene que ver con el pop y cómo y por qué razón, por ejemplo, historias de mundos alternos están teniendo tanto éxito. Porque las historias de mundos alternos, y pienso que Star Wars en ese sentido es por supuesto una franquicia pionera, pero ¿por qué? Porque en Star Wars puedes combinar los aspectos más, digamos, rancios y tradicionales del western
con ciertas formas de la tecnología, ¿no? Y puedes omitir la parte de la tecnología que te estorba para hacer más dramática una historia. Entonces, eso también creo que tiene un impacto muy fuerte en cómo estamos reideando, ¿no? el pop, ¿no? Y cómo digamos, la construcción del pop contemporáneo se cruza con las realidades culturales regionales o ciertas particularidades, ¿no? Sobre la parte de identidad que mencionaba Chris, creo que hay una cosa que es como una dicotomía muy rara. Si ahorita, una parte la mencionó Cuavi, creo que nos da miedo aceptar o reconocer que somos pop o parte de, o consumidores de esto, ¿no? En varios aspectos, desde la música o cualquier aspecto cultural. Por ejemplo, yo he intentado varias veces que en reuniones de diversos tipos pongamos Frozen, canciones de Frozen, que pues, es una cosa completamente pop, que Julián es mi principal detractor, y yo creo que ahí no tiene que ver precisamente con una vergüenza, pero sí creo que es una cosa que muta y que se va moviendo en diferentes aspectos. Lo que hay pop que me gusta reconocer y hay otro que no nos gusta reconocer, y todos tenemos esa parte, ¿no? Viene el pop culposo, que por ahí todos tenemos ciertos comportamientos. ¿Qué es lo que pasa si en redes ahorita yo pongo, incluso la serie del momento, yo puedo poner ahorita, me acabo de entrar un maratón de esto, me encantó? Lo más probable es que los algoritmos, incluso si tienes personas añadidas que les gustó también y que son gente cercano, no te van a mostrar la mayor parte de los comentarios o la interacción que tiene que ver con gente a la que le gustó, sino que te va a mostrar gente a la que no le gustó, porque eso genera más engagement, porque eso genera más conversación, porque a las redes le convienen que haya más una conversación mayormente negativa, porque eso te hace pasar más tiempo aquí peleándote. Y es una cosa que creo que tiene que ver muy siniestra con pues estas nuevas tecnologías, ¿no? La parte de la identidad me parece que todavía se da mucho cara a cara por esa parte. O sea, creo que una gran parte de la identidad no está ocurriendo en una conversación en red social, sino cuando físicamente te encuentras a alguien que le gusta lo mismo. Es más probable que la conversación que ocurre en torno a un mismo producto de consumo cultural sea negativa, incluso aunque estés relacionándote con gente que le gusta lo mismo. Creo que eso está como muy marcado por ahí, sobre todo con los fines pues, de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Por otra parte, creo que los memes tienen totalmente que ver y me parece que están apuntando a una construcción del nuevo pop. No sé en qué va a terminar eso, pero los memes también son esta nueva forma de comunicación que nos han hecho decir no necesito una enciclopedia o un tomo o un libro grande si puedo ver una imagen de un perro con un garrote, ¿no? Y lo entiendes. Y eso tiene un significado cultural también. No sé a dónde va a apuntar eso, me da un poco de miedo, pero creo que ese es solo mi yo viejo hablando, porque seguramente las nuevas generaciones dicen, pero es totalmente normal. Y pues deberíamos empezar a consumir los mensajes así. Me parece que eso está raro, no sé hacia dónde vaya, pero creo que la parte de la identidad también tiene que ver ahorita con que es relativamente nuevo sentirse orgulloso de estos gustos pop frikis, por ejemplo, ¿no? No tiene mucho que el ser nerd hasta cierto punto se puso de moda y está bien visto. También esa parte de la identidad. Eventualmente eso creo que es cíclico y va a volver a caer y va a tener un ocaso y luego va a tener un crepúsculo y va a tener un alba o va a ser otra vez una plaza solada y luego van a volver tal vez a haber masacres entre gente, no lo sé. Una cosa, ya con esto cierro con la parte de la identidad, además de las cosas que tienen que ver como esta hibridación entre cosas que sí ocurrían en la realidad y que ocurrían como eventos luego en Facebook o en diferentes plataformas, están los elementos de identidad plenamente pop, digitales, como por ejemplo el evento de invadir la zona 51, el área 51. Nadie fue, pero hubo un gran movimiento en internet de gente que dijo vamos a invadir el área 51. Incluso hubo cada una de las subtribus de internet lo tomó para sí. Y la gente, por ejemplo, fans de Naruto decían vamos a invadirla corriendo como Naruto, que es esta manera muy rara de correr, ¿no? Y cada una de las distintas tribus a las cuales pertenezco se apropió de eso, de un macro movimiento digital
que lo pusieron en su propia tribu de fans. Y esa es una cosa sublime de ver. O sea, yo estaba divertido y al mismo tiempo decías, yo quiero ir, yo por supuesto que le di ir. Nunca fui, pero esa parte nos está uniendo también. La parte de la fantasía digital creo que tiene unas construcciones muy padres y es tenebroso hacia donde nos está llevando, pero qué emoción. Muy bien, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Por ahí atrás, ¿no? ¿No? Ya todos están cansados. Harto. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, quienes hayan llegado hasta aquí con nosotros. El tema es todavía mucho más vasto, pero vamos a dejarlo por aquí por ahora. Ya volveremos a el rincón del friki. Esto fue Tribal, muchas gracias. Muy bien, chicos. Tal cual. ¿Me duró 45 minutos? No, hombre, duró como hora y media. Sí, no manches. Se me hace que duró las 2.